Hola, buenas tardes y bienvenidos a este octavo webinar de la obra MSPI. Estamos muy contentos de poder estar con todos vosotros esta tarde para tener un tiempo de disfrute del Señor. Bien, pues venimos al octavo de los webinars que estamos teniendo y el título de este webinar es La necesidad de los ciegos que están en la religión, que es recibir la vista y ser pastoreados por la vida. Estos son una serie de webinars basados en temas del Evangelio de Juan. Entonces, para ayudarnos con el mensaje de esta tarde, están con nosotros los hermanos Jameson Chen y el hermano Olben Falcón. Así que, ¿qué tal, hermanos? Si se presentan. Bueno, comienzo yo, que no me presenté. Yo me llamo Efraín y vivo en Madrid. Muy bien, pues, ¿qué tal, hermano Jameson, si te presentas? Hola a todos, me llamo Jameson Chen y vivo en Madrid. Muy bien. Hola, mi nombre es Olben Falcó y también vivo en Madrid. Un gusto estar con vosotros hoy. Amén, hermanos. Bueno, pues, ¿qué tal si antes de dar otro paso, qué tal si oramos un poco, hermanos, y damos todo este webinar al Señor? Amén. Señor Jesús, oh Señor, cuánto te amamos. Gracias que tenemos la oportunidad de estar aquí para disfrutarte. Amén. Señor, realmente queremos que tú nos abras esta palabra en el Evangelio de Juan. Amén. Oh, Señor, queremos verte. Sí. Oh, Señor, no queremos ser los ciegos, queremos ser los que te ven. Sí. Amén. Oh, Señor, esta tarde revélanos, ábrenos tu palabra. Sí. Amén. Sí, Señor. Señor, gracias por tu persona. Amén. Señor, damos muchas gracias por todo lo que tú haces. Amén. Pero queremos verte. Sí. Sí. Oh, tú eres el autor. Amén. Tú eres el Salvador. Oh, sí. Amén. Oh, Señor, tú eres quien cambia la muerte en vida. Sí. Amén. Sí. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Señor, te amamos. Sí. Oh, cuán Sí. agradecido es que estamos aquí esta tarde Amén. contigo y con todos los santos. Sí. Amén. Señor, tú eres nuestro buen pastor. Amén. Sí. Señor, queremos que tú abras nuestros ojos y Sí. queremos verte esta tarde. Amén. Oh, Señor Jesús, te amamos. Amén. Amén. Amamos, Sí. Señor Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Bueno, pues, ¿qué tal si antes de comenzar con el mensaje cantamos un par de himnos? ¿Sí? Disfrutamos un par de himnos. Muy bien, vamos a poner el primero de ellos, que es el himno 145 en nuestro himnario. Un himno muy bueno. Comienza con la línea esclavizado, muerto y sin fe. Esa era nuestra condición, pero ya veremos que el Señor Jesús tuvo una buena solución para nuestra condición. Bueno, vamos a compartir pantalla y qué tal si todos cantamos juntos el himno, junto con la música que también pondremos. Muy bien, pues apagamos las cámaras mientras cantamos el himno y lo disfrutamos. Esclavizado, muerto y sin fe, creer quería, no lo logré. Dios se presenta, Cristo me encuentra, Dios me infundió, Dios me infundió. Cristo con sangre nos redimió, fuimos comprados, dados a Dios, no condenados, justificados, paz tenemos con Dios, paz tenemos con Dios. Por nacimiento yo en Adán, muerto estaba, qué enfermedad. Cristo viniendo, Adán muriendo, Él murió vivo yo, Él murió vivo yo. Cristo con sangre nos redimió, fuimos comprados, dados a Dios, no condenados, justificados, paz tenemos con Dios.
incluye, me constituye con su vida eterna, con su vida eterna. Cristo con sangre nos redimió, fuimos comprados, dados a Dios, no condenados, justificados, paz tenemos con Dios, paz tenemos con Dios. Amén. Cristo con sangre nos redimió. Oh, no condenados, justificados. Aleluya. Y ahora tenemos paz con Dios. Oh, por eso disfrutamos este webinar como aquellos que han sido redimidos. Y ahora podemos venir a Dios sin ninguna barrera. Aleluya. Bueno, pues vamos a continuar con el segundo de los himnos. Amén. Que todos lo disfrutemos. Oh Cristo, mi buen Salvador, en verdad radiante divino, el infinito eterno Dios, finito en tiempo se humano. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante, muy rico es ser, Dios mezclado con humanidad, vive en mí y todo es ser, en ti mora la plenitud, el gran Dios expresa su gloria y Cristo en carne redención y como espíritu la unión. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante, muy rico es ser, Dios mezclado con humanidad, vive en mí y todo es ser. El Padre su todo te dio, en espíritu te tomamos, por el espíritu en mí yo te experimento así. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante, muy rico es ser, Dios mezclado con humanidad, vive en mí y todo es ser. Es por tu palabra eficaz que el Espíritu me da vida, tocándola recibiré tu misma esencia en mi ser. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante, muy rico es ser, Dios mezclado con humanidad, vive en mí y todo es ser. Te miro en mi espíritu hoy y tu gloria voy reflejando, yo transformado así seré, tu imagen pura expresaré. Oh Cristo del gran Dios, la expresión abundante, muy rico es ser, Dios mezclado con humanidad, vive en mí y todo es ser. No hay otra forma de ser.
ser victorioso y santificado, pues por tu gloria divina, tu vida me hace espiritual. Oh, Cristo del gran Dios, la expresión abundante, muy rico es ser, Dios mezclado con humanidad. Vive en mí, mi todo es ser, tu espíritu me impregnará, saturando Dios cada parte, librándonos del viejo Adán, podrás tu iglesia edificar. Oh, Cristo del gran Dios, la expresión abundante, muy rico es ser, Dios mezclado con humanidad. Vive en mí, mi todo es ser. ¡Wow! ¡Oh, Cristo! El gran Dios, la expresión. Realmente qué himno tan bueno, qué himno tan maravilloso. Realmente nuestro Cristo es la expresión del gran Dios. Él es abundante, Él es muy rico, Él es todo inclusivo. Estos himnos tan preciosos, tan llenos de contenido, qué buenos son para alabar al Señor y apreciarlo en toda su magnitud, en toda su inclusividad. Tenemos un Cristo que realmente Él es inclusivo, pero sobre todo este Cristo, Él mismo es la vida. Él es aquel que viene a darnos vida. Entonces, ¿qué tal si antes de comenzar con el mensaje de hoy, con el mensaje en cuanto a esta persona que no podía ver, que estaba cegado por la religión y que necesitaba a Cristo como aquel que lo pastoreara, ¿qué tal si hacemos un pequeño repaso de lo que ya hemos visto antes? Pues hemos tenido ya una serie de webinars. El primero de ellos hablaba en cuanto al capítulo 2 de Juan, en el cual vemos un caso muy maravilloso, en el cual el Señor Jesús establece un principio que se da y se desarrolla a través de los siguientes 9 casos que vemos en el Evangelio de Juan. Y este principio es que Él desea cambiar la muerte en vida. Oh, Él es un Dios de vida y nosotros como seres humanos caídos estábamos llenos de muerte. Pero hermanos, hermanas, aleluya, que nuestro Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces en este capítulo 2 vemos unas bodas, la culminación del disfrute de la vida humana. Llega un momento en el que se les acaba el vino. Oh, ¿acaso en nuestra vida no se nos ha acabado el vino muchas veces? ¿No se nos ha acabado el disfrute? Nos hemos sentido que no estamos satisfechos, que no estamos felices con la situación. Oh, ¿qué pasa? Tengo de todo, tengo una buena casa, un buen coche, una familia, todo, pero no estoy satisfecho. ¿Qué necesito yo? Pues realmente necesito a Cristo, como aquel que cambia mi muerte en vida. Tenemos que ver que todos nosotros estamos en una condición lamentable, una condición de muerte. Y eso representa esas tinajas que había ahí, ¿no? Esas seis tinajas que había que estaban llenas de agua, las cuales el Señor convirtió en vino. Y luego, a partir de ese capítulo, el Señor dice, la Biblia dice que este fue el principio de señales. Y entonces, a partir de ese principio, os voy a compartir pantalla, tenemos estos 9 casos, los cuales vemos aquí en 2 grupos. El primer grupo nos habla del lado positivo y el segundo grupo nos habla del lado negativo de cambiar nuestra muerte en vida. ¿Qué quiere decir esto del lado positivo y el lado negativo? Bueno, en el primero de el primero de los grupos, el Señor nos da o se presenta a nosotros como 6 cosas positivas y maravillosas. Y en el segundo, ya lo veremos, por el lado negativo, Él elimina de nosotros estas 3 cosas negativas. Entonces, ¿qué vemos en el capítulo 3? Vemos a un hombre que era muy bueno, era muy moral, Nicodemo. Era humilde, era anciano, era un principal entre los judíos, pero ¿qué le pasaba? Pues que no había nacido de nuevo, no había recibido la regeneración.
Es decir, no habían recibido la vida de Dios dentro de sí mismos. En el capítulo 4 vemos a una persona que, al contrario que Nicodemo en el capítulo 3, que era muy bueno, era muy moral, en el capítulo 4 vemos una mujer muy inmoral. Bueno, ¿qué necesitaba ella? Ser satisfecha. Ella nada la podía satisfacer. ¿Qué necesitaba? Que Cristo viniera y la satisfaciera. ¿Con qué? Con sí mismo como vida. Y luego en el capítulo 4 vemos a este pobre niño, tan joven, pero muy enfermo y moribundo, que necesitaba ser sanado. Luego más adelante vemos a esta persona en el capítulo 5, que por más que quería, no podía acercarse al estanque para recibir sanidad. Estaba imposibilitado. ¿Qué necesitaba? Ser avivado. En el 6 vemos a los hambrientos. ¿Qué necesita alguien cuando está hambriento? Ser saciado. El Señor sacia nuestra hambre. ¿Acaso no tenemos hambre de tantas cosas que nos ofrece este mundo? Pero si vemos nuestra experiencia, que nada nos sacia. ¿Y qué tenemos en el capítulo 7? Los sedientos. Tenemos este gran día de la fiesta, o una gran fiesta. Y ya el Señor se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, ¿o quién va a tener sed en una fiesta? ¿Acaso no estamos festejando, pasándolo bien? Wow, los que estaban allí tenían mucha sed. Que necesitaban ser saciados por aquel que realmente nos puede saciar. Solo hay una persona en el universo que puede saciar nuestra sed, y es el Señor Jesús mismo. Entonces, estos 6 casos por el lado positivo. Por el lado negativo, vemos que el Señor necesita quitar nuestro pecado, nuestra ceguera, nuestra muerte. Vemos que, de hecho, estos 3 están puestos así porque son correlativos. Nuestro pecado hace que nos volvamos ciegos y que queramos ver cosas que no son las que debamos ver. Entonces, somos ciegos, a muchos somos ciegos al Señor, somos ciegos a las cosas espirituales. ¿Y eso qué provoca? Porque estemos en una condición de muerte. Pero vemos que el Señor, Él trata con nuestros pecados, trata con nuestra ceguera y trata con nuestra muerte para vivificarnos. Entonces hoy, en concreto, veremos el caso en estos capítulos 9 y 10 del Evangelio de Juan, en cuanto a esta persona que estaba cegado, que tenía ceguera y no podía ver. Muy bien, pues sin más, yo ya termino y le paso la palabra al hermano Jameson Chen, que nos va a compartir junto con él en este mensaje. Que disfrutemos. Hola, santos, hola, amigos. Como Efraín comentó, este es el 8º caso que vemos en la Biblia, en el Evangelio de Juan, de que el Señor convierte muerte en vida. Bueno, la ceguera es una indicación de muerte también. El pecado causa ceguera en cuanto a Dios y a las cosas de Dios, y nos pone en una condición de muerte. Ok, venimos a este caso y voy a compartir pantalla para ver algunos versículos. Entonces Juan capítulo 9 empieza con estos versículos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es muy interesante. En todo lo que la religión hace, pide una respuesta de sí o no. Pero el Señor nunca, la vida no es sí o no. El Señor nunca respondió con sí o no. Antes de entrar a este punto de la respuesta de sí o no, quisiera comentar de que todos los casos anteriores, así como este caso y el último que viene, vemos que el Señor ha hecho, llamemos milagros o prodigios o actos extraordinarios, y esa tendencia de la humanidad, del hombre natural, de ser asombrados por estos actos. Y tenemos mucha curiosidad o aún a veces dudas sobre estos actos, pero hermanos y hermanas, amigos, todos esos casos deben de hacernos ver a una persona
¿quién es esta persona? Y este caso, yo creo, del capítulo 9, nos ilustra muy bien un tremendo contraste de la religión con la persona del Señor Jesús. La religión simple busca hechos, busca puntos, busca razones, pero se pierde totalmente de la maravillosa persona del Señor Jesús. Que nosotros no seamos tales como la religión, ¿no? Entonces, volviendo a esto de sí o no, vemos la belleza de la persona del Señor. En el caso del capítulo 4, cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, ella preguntó, nuestros ancestros adoraban en esta montaña, vosotros los judíos decía que adoráis en Jerusalén. El Señor no dijo que sí o que no, pero el Señor entonces tomó la oportunidad y le reveló la maravillosa revelación que Dios es espíritu y podemos adorarle en espíritu con veracidad. Bueno, también en el caso del capítulo anterior, justo capítulo 8, sobre la mujer sorprendida en adulterio. Y los judíos querían tentar al Señor para atraparlo, porque le odiaban. Y arrojaron a la mujer a los pies del Señor y le dijeron, según la ley de Moisés, hay que apedrear a los que cometen adulterio. Bueno, pareciera que el Señor estaba en una situación difícil entre la pared y un objeto inmovible, no sé cómo se dice en español, pero el Señor no dijo que sí, hay que apedrearla. Si hubiera dicho eso, todo el mundo ahí le hubieran acusado. Tú supuestamente vienes a salvar a la humanidad y tú eres cruel, vas a matar a esta mujer. Pero si el Señor dijo que no hay que apedrearla, le hubieran acusado igual que está violando la ley de Moisés. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor se inclinó, ¿no? Y empezó a escribir con su dedo sobre la tierra, sobre el polvo. Yo no sé qué escribió el Señor, pero no pasaría de lo que pasó si el Señor hubiera escrito, mira, no te preocupes, escucha lo que yo le voy a decir a esta gente. Entonces el Señor se puso de pie, ¿no? Y la Biblia nos dice que él dijo, el que no tiene pecado, sea el primero que arroje la primera piedra. Entonces, claro, nadie es sin pecado. Entonces, aún desde los más mayores empezaron a retirarse. Y el Señor se inclinó otra vez a ella y escribió otra vez, ¿no? Y le dijo, mujer, ¿quién te ha condenado? Ella dijo, nadie. Entonces el Señor dijo, ve y no peques más. Además de ver la sabiduría de esta historia, vemos la hermosa persona del Señor, ¿no? Al igual aquí, hermanos y hermanas, amigos, aquí vinieron a preguntar al ciego, o le preguntaron los mismos discípulos, que eran poco religiosos todavía con su trasfondo judío. Pidieron al Señor de saber quién pecó, este o sus padres. Bueno, el Señor no dijo ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, es importante, esperemos, que seamos lo que vemos a esta persona maravillosa del Señor Jesús. Sigamos. Entonces, hubo preguntas, ¿no? Entonces el Señor, habiendo dicho eso, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y ungió con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí hay unos puntos muy importantes. El Señor hizo algo extraordinario, pudiéramos decir un poco inusual, fuera de lo normal. ¿Por qué? Él escupió en tierra. Eso es algo un poco inusual, ¿no? Especialmente en esta época de la pandemia. ¿Quién quisiera tocar nada que sale a la boca de otra persona?
Bueno, además de eso, el Señor hizo lodo con la saliva y ungió con el lodo los ojos del ciego. Bueno, en breve, para no tomar mucho tiempo, ¿qué es lo que sale de la boca del Señor? Mateo 4 nos dice, ¿no? El Señor le dijo al diablo, el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la saliva representa la palabra de Dios. ¿Y qué significa el lodo? El lodo es la misma palabra que barro en Romanos 9, cuando Pablo dijo que el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro, ¿no? Dios nos moldea para que seamos un vaso útil para Él. Entonces, el mezclar la saliva con el lodo quiere decir que, entonces el lodo significa la humanidad, nosotros. Entonces, el mezclar la saliva con el lodo significa mezclar la palabra de Dios con nuestra humanidad. ¿Qué es nuestra humanidad? Nuestra humanidad es nuestra mente, es nuestro corazón. En 2 Corintios habla, capítulo 4, habla de que el Dios de este siglo, quien es Satanás, cegó la mente de los incrédulos para que la palabra del Evangelio, de la gloria de Dios, no ilumine en nuestros corazones. Y en Colosenses 3 vemos que habla de que la palabra de Cristo more ricamente en nuestros corazones, ¿no? Entonces vemos que la palabra mezclada con nuestra humanidad y ungido por el Espíritu hace que nosotros veamos. El versículo 6 habla que el Señor ungió con el lodo los ojos del cielo, ¿no? Entonces, la palabra con nuestra humanidad ungido por el Espíritu es lo que nos da vista. ¿Vista de qué? Vista de Dios, vista de las cosas de Dios. Y 7, el Señor le dijo, ve a lavarte al estanque. Entonces, este ciego fue y lavó y regresó bien. Este mismo hecho de que él fue y lavó, significa él obedeció la palabra del Señor. Participantes de este webinar, hermanos y hermanas, amigos, si nosotros obedecemos a Dios, nuestros ojos espirituales se abrirán. Si nosotros desobedecemos, si el ciego hubiera desobedecido al Señor, hubiera quedado aún más ciego, con barro sobre sus ojos. Entonces aquí nos va a ver que es importante que nosotros obedezcamos a Dios para que nosotros podamos ser lo que vemos, las cosas de Dios y de Dios mismo, ¿no? Ok, seguimos. Entonces aquí empezó para que nosotros veamos el contraste entre la religión y el Señor. Y hubo muchas preguntas, interrogantes sobre esta persona que vio, ¿no? El versículo 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Lo que me impacta a mí es, ¿por qué esta gente no le preguntaron, wow, ¿quién es el que te hizo esto? ¿Quién es el que te dio la vista? Queremos conocerle, queremos maravillarnos de él, queremos honrarle, queremos alabarle, adorarle, pero no. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos, no? Bueno, este hombre fue muy honesto. Él sabía que el Señor Jesús era un hombre que se llamaba Jesús, pero hasta ese momento no sabía quién era. Pero él fue fiel a su testimonio, ¿no? Dijo, yo fui, me lavé y recibí la vista. Entonces vemos que necesitamos ser fieles a nuestra experiencia de ver al Señor y testificar por él. ¿Ok? Y luego había mucho cuestionamiento.
Entonces, la gente le llegó a este ciego a los fariseos, a los más religiosos. Yo no sé por qué lo llevaron a estos fariseos. Supuestamente, a lo mejor en su concepto, los fariseos que conocen la ley pudieron explicar lo que le pasó. Entonces el versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al siervo. Estos son ya los fariseos que le están preguntando por segunda vez. ¿Qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿que es profeta? Eso no les gustó a los fariseos. Y dijeron, él no es profeta, él es un pecador. ¿Por qué? Porque el Señor obró durante el sábado. A los religionistas, a ellos no les importa que un hombre ciego pudo ver, pero les importó que un ritual fue violado, ¿no? Pero este hombre fue muy fiel a su testimonio. Entonces dijo al versículo 25, entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Wow. Me asombro el valor de este hombre, ¿no? Que insistió en su testimonio. Sin importar qué me dicen, yo he experimentado algo en mi espíritu y permanezco con mi testimonio. Sigamos. Versículo 30 dice, respondió el hombre, una vez más le preguntaron 3 veces que le dijeran su experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estaban llenos de dudas, ¿no? Al principio dudaban que él era el ciego. Luego dudaban que le sucedió lo que le sucedió. Le preguntaron otra vez y respondió el hombre y les dijo, puesto esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió. Al principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Qué buen testimonio. Pero el versículo 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Wow, hermanos y hermanas, ni una pizca de interés de saber quién es esta persona que te abrió los ojos. Queremos verlo, queremos conocerle. No, pero por sus conceptos religiosos aún le expulsaron a este hombre. Bueno, alabado sea el Señor. Aunque le expulsaron a él por la religión, él fue recibido por el Señor. Entonces, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oh, hermanos y hermanas, amigos, ¿qué Señor tenemos nosotros? El ciego sabía que esta persona que le abrió los ojos es uno que le llamaban Jesús. Él no tenía ninguna idea quién es este Jesús. Pero fue el Señor Jesús quien fue a buscar. Qué maravilloso es nuestro Salvador. Entonces, cuando el Señor le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Él es. Oh, el que habla contigo es el Hijo de Dios. Y este hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué maravilloso. Hay 2 personas en la Biblia a quienes el Señor se le reveló directamente, privadamente, íntimamente. El primer caso es la mujer samaritana, ¿no? Cuando ella dijo, ella también era muy religiosa, tenía conceptos religiosos. Cuando viene el Mesías, nos dirá todas las cosas. Y el Señor le dijo, yo soy, el que habla contigo, yo soy. ¡Wow!
¡Qué revelación! Y el mismo caso este ciego, ¿no? El Señor se reveló así personalmente, directamente, íntimamente, privadamente. Hermanos y hermanas, amigos, seamos los que no estemos atados por la religión, por nuestros conceptos, pero dejar que el Señor abra nuestros ojos y busquemos a tal Salvador que abre nuestros ojos. Y al final, por fin, el versículo 29 al 41, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿A qué se refiere esto? En el versículo 41, cuando el Señor les respondió, dijo: si fuerais ciegos. Lo que el Señor está diciendo es que si vosotros nunca habéis visto quién soy yo, pues no tendréis pecado, ¿no? Pero ahora, porque decís, vemos. Sí, ellos ven, ellos vieron al Señor Jesús, pero no creyeron, no le recibieron, no le adoraron como el ciego. Entonces, su pecado permanece. Hermanos y hermanas, amigos, el pecado mayor ante Dios de una persona es la incredulidad. Bueno, espero que el Señor nos toque, abra nuestros ojos y podamos ver a Él, adorarle a Él, amarle a Él y dejarle que cambie nuestra muerte en vida. Él es vida. Amén. Ahora doy la palabra al hermano Olven. Adelante, hermano Olven. ¿Me escucháis? ¿Sí? Sí. Oh, hermanos, cuánto he disfrutado este primer capítulo. Es maravilloso. Sobre todo el lugar y el trasfondo tan religioso donde ocurrió esta señal, donde el Señor le da la vista a este ciego. ¿Sabe? Él lo hizo con toda intención. El Señor hizo esta señal un día de sábado, justamente al salir del templo en Jerusalén, la ciudad santa. Y en medio de todo este trasfondo tan religioso, allí el Señor le da la vista a este ciego. Y me he maravillado en la manera que lo hace, ¿sabe? Él se tomó tiempo y él escupió en la tierra, hizo una mezcla de la divinidad con la humanidad. Todo esto tiene mucho significado y tocó los ojos. ¡Wow! Hermanos, esto me recordó que no solamente este hombre era el ciego, no. Todos los judíos religiosos estaban cegados también con su religión. Y yo también en un momento estaba completamente ciego. Pero ¿sabe qué? Le permití que el Señor tocara mis ojos. Y pude ver definitivamente. Pero en este capítulo y en este webinar en particular, queridos hermanos y amigos, la necesidad que se está tocando no solamente es de recibir la vista, sino también de ser pastoreados por el Señor mismo como nuestra vida. De manera que nuestra necesidad es, una vez que el Señor abre nuestros ojos, el Señor desea que nosotros sepamos que Él nos está llamando para ser pastoreados por Él. Quiero compartirle mi pantalla y en ella vamos a ver, hermanos, que una vez que recibimos la vista, el Señor se va a presentar con otros aspectos. Él nos va a pastorear en vida, pero sobre todo pastoreará a aquellos que Él mismo ha sacado de la religión. Y vamos a ver esto descrito con una parábola, pero también vamos a conocer al Señor como la puerta, como el pastor, como los pastos y la vida misma para las ovejas que conformarán un solo rebaño. El primer versículo que vemos en el capítulo 10 dice así: de cierto les leo, y por favor pueden leer también conmigo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, solamente esta primera parte. Y luego en el versículo 16 también menciona esta palabra, redil, que tengo aquí en negrita. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
y es preciso que las guíe también, y oirán mi voz. Y oirán mi voz. ¿Qué significa esta palabra, redil? ¿Verdad? Es muy interesante, pero al mismo tiempo tiene un significado muy importante que nos ayudará a conocer la interpretación apropiada de este capítulo. ¿Saben? Para entender el significado de la palabra redil, necesitamos avanzar en la palabra del Señor, y les compartiré enseguida la pantalla con otro versículo, pero en principio el redil hace referencia a la ley que Dios le dio principalmente en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Pero en términos, en su uso común y ordinario, los judíos habían hecho de aquella ley una religión, que sería el propio judaísmo, como la religión que intentaba guardar la ley. ¿Sabes qué? Las ovejas no son muy inteligentes. En cierta manera, muchas veces somos insensatos y pensamos que pretendemos que podemos guardar la ley de Dios. Y eso fue lo que los judíos y el judaísmo intentó hacer. Ellos intentaron por su propio esfuerzo intentar cumplir la ley de Dios. Pero esto definitivamente no era la intención original de Dios cuando le dio la ley. Y vamos a compartir para que veáis cuál fue el propósito del Señor a la hora que tenía cuando le dio la ley al pueblo de Dios. Les comparto aquí. En el libro de Gálatas tenemos 3 versículos que queremos leer juntos. Dice: antes de que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y dice el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo vuestro ayo. De manera, y aquí la palabra que quiero hacerles notar es la palabra encerrados. ¿Sabe? Un redil es un lugar de confinamiento. Es un lugar donde las ovejas, principalmente en la noche o en el invierno, ellas son guardadas. Pero este es un lugar temporal, no era el lugar definitivo. Y en el Antiguo Testamento muchos santos, Moisés, los profetas, los salmistas, todos ellos que entraron por Cristo fueron guardados en la ley, esperando que llegara, que la fe fuera revelada y esperando que llevara a que pudiéramos creer en Cristo, de manera que la ley fue como nuestro ayo. La palabra ayo aquí significa como si fuera un tutor o un custodio que nos guía hacia nuestro Señor mismo. Pero una vez que el Señor vino, ya no necesitamos estar más dentro del redil. Una característica que tiene el redil es no solo confinamiento, sino que también no hay alimento. Pero ahora que Cristo ha llegado, dice que ya no estamos más bajo este ayo. De manera que la interpretación apropiada para la palabra redil aquí es la religión o la intención de guardar la religión. Y esto definitivamente no es el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. El Señor ahora, en una parábola, Él se presenta como la puerta. Y vamos a ver esto muy interesante en los versículos que vienen. Porque el entendimiento común en muchos cristianos, cuando el Señor dijo, yo soy la puerta, ellos piensan que el Señor está hablando de que Él es la puerta para entrar al cielo. Pero en el contexto de este capítulo no se refiere a eso. Al contrario, el Señor se nos presenta como la puerta del redil, en el cual las ovejas en el Antiguo Testamento entraron, pero ahora en el Nuevo Testamento, cuando Él se presenta, Él será la puerta para sacarnos del redil. Y vamos a ver esto ahora. Les comparto los versículos siguientes. Ok, podemos leer aquí todos juntos en Juan 10, estos versículos que aparecen aquí, 3, el 7 y el 9 y 10. Dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo y entrará. Pero vean lo que dice luego. Y no solo entrará, dice, entrará y saldrá y hallará pastos.
Oh, hermanos, esto es maravilloso, porque aquí, una vez que hemos comprendido lo que significa el redil, que no es más que la religión o la esfera religiosa, podemos entender específicamente este aspecto del Señor, el Señor como la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Y esto es maravilloso, la puerta de las ovejas. Y ahora dice, me toca en el versículo 9, la palabra saldrá. Y esa es la historia de este pequeño hombre. Este hombre era una pequeña ovejita ciega que se encontraba en el redil de la religión, pero una vez que el Señor le abrió sus ojos, dice que el Señor llama a sus ovejas por nombre. Oh, esto es maravilloso. Eso significa que el Señor te conoce y el Señor te llama por nombre, pero Él te quiere conducir afuera de toda esfera religiosa. ¿Sabe? La esfera religiosa está llena de rituales, está llena de ordenanzas, está llena de regulaciones, está llena de celo, como los judíos, que no le importaba si el hombre era ciego o no, ellos solamente le importaba que aquello había sido hecho en un sábado, pero están completamente carentes de Cristo. Y ahora tenemos al Señor como la puerta llamando a sus ovejas. Oh, hermanos, es maravilloso que podamos responder y escuchar la voz del Señor llamándonos para salir del redil de la religión. Y en el versículo 9, ¿hacia dónde el Señor nos quiere sacar? Vean lo que dice aquí. Saldrá y hallará pastos. Y esto es maravilloso porque vamos a ver quiénes son estos pastos o a qué se refiere estos pastos. De manera que una vez que el Señor ha llegado, el Señor como puerta nos está llamando y desea alimentarnos. Otra característica que tiene la religión es que allí no hay alimento, hay carencia de alimento y las personas no solamente están ciegas, sino que también están hambrientas. Pero vea lo que dice el versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De manera que el Señor, el Señor no vino lleno de reglamentos, el Señor no vino lleno, ni se presentó en este capítulo lleno de doctrinas. Él no dijo, yo he venido para que tengan mucha teología. No, Él no dijo eso. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, les está diciendo, quiero sacarlo a los pastos abundantes. Esto es maravilloso. Voy a pasar al versículo siguiente. Y vean lo que dice aquí. Vamos a leer juntos. En estos versículos, el Señor no solamente se presenta como la puerta, sino que Él dice ahora que yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Esto es maravilloso. Dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Alabado sea el Señor. O sea, ahora el Señor nos dice, hey, yo soy el buen pastor. Y este punto en específico toca con la necesidad de este capítulo. Primeramente, el Señor nos dio la vista, pero ahora el Señor desea pastorearnos y desea sacarnos del redil y llevarnos a los pastos verdes, allí donde está la abundancia. Sin embargo, Él dice algo primero. ¿De qué manera el Señor llegó a ser los pastos? Porque de hecho el Señor mismo se convierte en estos pastos. Él es la puerta, Él es el pastor y Él también es los pastos. Pues en el versículo 11 que acabamos de leer, Él dice, el buen pastor pone su vida por las ovejas. Aquí vamos a ver, hermanos, cuando vamos a la palabra en griego, la palabra vida, aquí se traduce como suje y se refiere a la vida del alma. Esto se refiere a la vida humana, de manera que el Señor puso su vida humana. Nadie le quitó su vida, no, Él la puso voluntariamente, aludiendo a que necesitaba efectuar una redención jurídica por nosotros. Nosotros nacimos en pecado y nacimos en muerte y ciegos. Esa es la historia de este capítulo. Nosotros éramos como esta persona ciega de nacimiento. Él no era ciego porque pecó, no, él nació con esa naturaleza caída. Pero ahora el buen pastor dice que pone su vida humana por nosotros para efectuar una redención eterna. Y entonces lo segundo que hace, vamos a ver en el versículo siguiente, vamos a ver qué hace. Él pone su vida humana por nosotros, pero escuche, mire lo que dice el versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Wow.
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. De manera que aquí otra vez encontramos la palabra vida. Sin embargo, aunque en español se escribe igual, en griego el significado es diferente, porque esta vida en griego, cuando buscamos la traducción en griego, se usa la palabra zoe. Y la palabra zoe significa vida divina o vida eterna. De manera que el Señor puso su vida humana para efectuar la redención en la cruz cuando fue a morir por toda la humanidad. Pero para aquellos que creyeron, para aquellos que se dejaron tocar por el Señor, para aquellos que escucharon su voz, para aquellos dice que siguieron al Señor, ¿sabes qué? El Señor dice que ahora nos da su vida eterna y no perecerán jamás. Me tocó mucho el hermano cuando compartió y dijo que el pecado que no tiene perdón realmente es no recibir al Señor como esta vida en nosotros. Si no recibimos al Señor, obviamente pereceremos, pero aquellos que recibieron la vida eterna, dice, no perecerán jamás. Y esto, hermanos, es una prueba muy sólida, es un versículo muy fuerte, que nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Nosotros, aquellos que le hemos recibido, esto es lo que hemos creído en su nombre, dice que tenemos vida eterna. No dice que tendrá, no dice aquí que les daré, no, dice y yo les doy. De manera que eso es tiempo presente. El Señor te quiere dar vida eterna. Alabado sea el Señor, para que no perezcas. Y esta es la historia en este capítulo. Voy a pasar al versículo siguiente, en el cual vamos a ver para qué el Señor desea ser nuestro pasto, hacia dónde el Señor nos está pastoreando, para qué el Señor desea darnos vida eterna. Y todo esto lo vamos a comprender en este versículo. Por favor, lean conmigo conjuntamente. El versículo de Juan 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya hablamos del redil, pero es preciso que las guíe también y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Alabado sea el Señor. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Este versículo, hermanos, nos tiene que dar luz, ahora que nuestros ojos han sido abiertos, para que toquemos y para que podamos ver cuál es la intención del pastor. Hacia dónde el buen pastor nos quiere llevar. Y aquí tenemos este asunto, un solo pastor y un solo rebaño. Definitivamente, el buen pastor nos quiere llevar y conducir a un solo rebaño. Aprecio mucho la franqueza y la persona del Señor cuando nos habla. Yo soy, dice yo soy. Y ahora dice, yo soy el buen pastor. Y ahora no solo nos dice que Él es el buen pastor, sino también nos dice que Él es un solo pastor, que habrá un solo pastor, el cual está pastoreando nuestra vida, el cual nos está alimentando con estos pastos verdes. Y dice que el buen pastor pone su vida por las ovejas. Él no es como los pastores asalariados, que cuando ven venir los problemas y los lobos dice que huyen porque son asalariados. No, Él es el buen pastor que ama a las ovejas. Pero ¿sabes qué? La intención que tiene el pastor es conducir a las ovejas a su rebaño. De manera, hermanos, que el Señor, y amigos, el Señor no desea, bueno, primeramente, ¿quiénes son las ovejas? Las ovejas son los creyentes. Las ovejas son todas aquellas personas que han sido redimidas por el Señor y que han recibido la vida divina. Si no hemos recibido la vida divina, no fuéramos ovejas, seríamos como lobos, seríamos serpientes. ¿Sabe? No habría forma de poder ser congregados en un solo rebaño. No, para nada. Pero por causa de que hemos recibido esta vida en nosotros, podemos llegar a ser un solo rebaño. Entonces, la intención del Señor es conformar y es conducir a las ovejas hacia este rebaño. El Señor no desea ni tiene la intención de que las ovejas sean ovejas solitarias, ni siquiera. Olvídese de que esta riqueza de Cristo, el Señor no desea tener unas ovejas gordas, solitarias y silvestres y salvajes. No, el Señor desea tener un rebaño. Y esto es maravilloso. Les comparto nuevamente en los versículos para que vean vosotros mismos.
dice, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aquí, el un solo rebaño significa una sola iglesia. Es decir, el Señor como pastor es la cabeza y el un solo rebaño representa el cuerpo, es el cuerpo del Señor. De manera que aquí el un solo rebaño significa la única iglesia por el cual el Señor vino para redimir a todos nosotros. Entonces, esto es maravilloso, de manera que el Señor, muchas veces hemos escuchado hoy, Cristo murió por mí, Cristo murió por ti, pero quiero decirles, hermanos y amigos, realmente el Señor murió por un solo rebaño. Y esto es maravilloso. Hay otro versículo que habla y toca este asunto del rebaño, y lo encontramos en el Antiguo Testamento, y es un versículo precioso, porque dice, allí está una buscadora que de pronto quiere encontrarse y quiere saber dónde está su pastor. Y ella le pregunta, dime, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? Ella lo está buscando, y está buscando dónde estás y dónde apacientas tu rebaño. Y él le responde en el versículo 8, el Señor dice, si tú misma no lo sabes, sal y sigue la huella del rebaño. Y aquí me tocan dos palabras muy importantes, la palabra sal y luego sigue las huellas del rebaño. Necesitamos salir de nuestra área de confort, no solo de la religión. Necesitamos salir de todos aquellos intereses que tenemos nosotros, intereses privados, por muy cristianos que sean, siguen siendo privados. Y debemos salir para buscar los intereses de Dios. Y los intereses del Señor aquí están en su rebaño. Este rebaño a lo largo de toda la historia ha dejado huellas. Podemos seguir estas huellas. Estas huellas, hermanos y amigos, son de aquellos creyentes fieles que no solamente escucharon la voz de Dios, sino que también lo siguieron. No es suficiente con que escuche la voz de Dios. El pastor quiere que le sigamos hacia afuera de todo entorno religioso. Para terminar, quiero leerle estos tres versículos. Y este es el final de cómo termina este capítulo. Me toca mucho, dice, podemos leerlo juntos, por favor. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. En el capítulo 9, vemos que el ciego dice que creyó y le adoró, pero solo dice que solo mencionó a esta ovejita ciega, solo él creyó. Pero hermanos, en el capítulo 10 no solamente fue él, dice ahora que muchos creyeron en él allí. Y me toca mucho la palabra allí. La palabra allí se refiere a todo aquello que no tiene un trasfondo religioso. Se refiere a un lugar que está fuera de la religión. Se refiere a este lugar donde están los pastos verdes. Se refiere a la vida apropiada de iglesia. Allí es donde está el Señor esperándonos y donde el pastor nos quiere llevar. Y es allí donde creemos en él. Alabado sea el Señor. Me ha encantado mucho este webinar en el cual comparte la necesidad que tienen los ciegos que están en la religión de poder ser pastoreados fuera del redil religioso y conducidos a los pastos verdes. Alabado sea el Señor. Quiero termino aquí mi presentación. Dejo de compartir y paso la palabra al hermano Efraín. Gracias, hermano Olven. Amén. Sí, qué webinar tan bueno, qué palabra tan rica, tan maravillosa. Realmente necesitamos ser aquellos que tienen los ojos abiertos por el Señor, ¿verdad? Para que le podamos ver a Él. Y también a ser aquellos que somos guiados a salir de este redil. Como ha dicho el hermano Olven, es temporal para guardarnos. Pero una vez que tenemos los verdes pastos, una vez que tenemos la realidad, ¿para qué seguir atrapados allí? Tenemos que venir al Señor. Realmente debemos darnos cuenta que cada uno de estos 9 casos en el Evangelio de Juan no es el vecino, no es el de allá, y también, sino que todos somos nosotros. Todos tenemos esta necesidad de cambiar nuestra muerte en vida. Bueno, pues ya vamos terminando, pero antes de finalizar, vamos a daros unos breves anuncios. Quiero enseñaros un par de cosas. Y la primera es nuestra página web. ¿Por qué os enseño nuestra página web? Bueno, porque en la página web de la obra MSP encontramos muchas cosas que pueden ser y que seguro que son de nuestro interés.
En primer lugar, quiero mostraros que tenemos aquí en la sección de recursos un archivo. Una parte tenemos conferencias a las que todos podemos acceder. Aquí mensajes muy buenos. Tenemos, si bajamos un poquito, esto de aquí, archivo de webinars. Y aquí están puestos todos los webinars anteriores. Por si los queremos ver, si no los hemos visto, si los queremos repasar, si los queremos mandar a algún amigo que conozcamos. Están todos puestos aquí en nuestra página web y también están puestos en YouTube. Así que si queréis podéis ir a YouTube y podéis suscribiros a nuestro canal y cada vez que subamos un webinar, pues si activáis la campanita os llegará una notificación a vuestro correo electrónico como que hemos subido un nuevo webinar. Este webinar de hoy estará disponible en los próximos días. ¿Qué más tenemos aquí en nuestra página web de la obra MSPI? Bueno, tenemos aquí este formulario de contacto. Entonces, si usted ha disfrutado del webinar o si tiene alguna pregunta o si quiere más comunión cristiana, pues le animamos a que rellene este formulario y lo mande y nos escriba para que podamos ponernos en contacto con usted. Y alguno de nosotros pues le llamará o le mandaremos algún correo y podemos tener más comunión, podemos conversar más en cuanto a estas riquezas tan maravillosas que tenemos en este ministerio tan rico que nos habla la palabra del Señor. Muy bien, pues el segundo anuncio es la versión recobro del Nuevo Testamento. Yo creo que muchos aquí ya la tenéis. Si no la tenéis, recordamos y volvemos a decir que la podemos solicitar de forma totalmente gratuita. Totalmente gratuita, incluso los gastos de envío. No hay gasto de envío, la mandamos a casa sin ningún coste. Y esta Biblia es una Biblia que tiene grandes riquezas. Sobre todo, tiene muchísimas notas, tiene más de 14.000 notas de pie de página, las cuales nos ayudan a entender y a disfrutar el significado de la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin esta apertura de la palabra? Bueno, pues posiblemente ni siquiera hubiéramos podido tener este webinar con estos casos del Evangelio de Juan. ¿De dónde han salido todos estos casos? Pues de aquí, de las notas de la versión recobro, del estudio vida, en fin. Os animamos a todos, si no tenéis todavía vuestro ejemplar gratuito del Nuevo Testamento versión recobro, que vayáis a la página web de bibliasparaeuropa.org y la pidáis. Muy bien, y por último, ahora cuando deje de hablar os voy a poner una pantalla en la cual vais a poder ver también lo que ya os he dicho, la dirección web de nuestra página web de la obra MSPI. Y también podéis ver ahí un número telefónico al cual, si queréis hablar con alguno de nosotros, también podéis llamar o enviar un mensaje de WhatsApp y ahí estaremos encantados de charlar con vosotros y de tener más comunión. Muy bien, pues sin esperar más, ¿qué tal si nos despedimos, hermanos Jameson, hermano Olven? Podemos activar las cámaras. ¿Habéis disfrutado, hermanos? Amén, amén. Amén, Sí. yo también. Sí, amén. Muy bien, Saludos hermanos. a todos. Pues hasta el próximo webinar. Hasta el A próximo. todos, hermanos, Adiós. hermanas, amigos. Hasta la Señor sea con próxima. todos. Amén. Adiós. Señor les bendiga. Adiós. Amén. Soy como árbol junto al río de aguas vivas, pruebas y vendrán, mas victoria me dará. Y aún en el desierto, cuando esperanza no hay, estoy plantado en el río del Señor.